Lengua materna, 17 de septiembre de 2020. Carlos Martínez Hernández. Frase de la clase. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Leo Tolstoy. Proyecto 1. Para convivir sanamente. Ámbito: participación social. Escribe en tu libreta los apuntes de la clase con fecha, nombre y número de sesión. Reflexión sobre la forma en que se redactan los reglamentos, uso de verbos, modo infinitivo, imperativo y tiempo. Organización gráfica. Sesión 2, 17 de septiembre. Te presento nuevamente el panorama del proyecto para que identifiques la sesión en la que vamos. Orientaciones de la clase. Aprendizaje esperado. Analizar las características centrales de derechos y obligaciones en su forma de redacción. Material: libreta de lengua materna, lapiceros y libro de texto. Evidencia de la sesión. Inicio: reflexiona sobre la forma en que se redactan los reglamentos. Desarrollo: uso de verbos, modo infinitivo o imperativo y tiempo. Y organización gráfica. Cierre de sesión: 10 oraciones para practicar uso de verbos. Reflexiona sobre la forma en que se redactan los reglamentos. Análisis de la página 13 y 14. En esta ocasión analizaremos la Declaración de Derechos del Niño de 1959. En ella se presentan 10 derechos y obligaciones que nos ayudan a comprender las formas de expresión y obligaciones del niño durante su proceso en comprensión de las normas y reglas. Por ejemplo, tienes derecho a disfrutar todos los derechos que establece la Declaración de los Derechos del Niño, sin importar tu raza, color, sexo, idioma y religión. Lee cada uno de ellos e identifica en el texto 3 derechos que te hayan llamado la atención y 3 obligaciones. Para ello explicaremos qué son los derechos y obligaciones. Desde su definición, el derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. En la cultura romana, entre los años 460 y 450 en Roma, se estableció por primera vez el derecho escrito. Fue exigida por los plebeyos para contrarrestar los abusos y el monopolio de los patricios. Para comprender estos dos términos, explicaremos qué son las clases sociales de la cultura romana. 3 principales: patricios, plebeyos, esclavos. Los patricios eran la clase dominante que controlaba los cargos políticos, militares y religiosos. Los plebeyos eran los pequeños propietarios, los campesinos y los comerciantes. Los esclavos podrían ser prisioneros de guerra o personas vendidas por no pagar sus deudas. El término obligación proviene del latín obligatio, que es una variante de obligare. Esta palabra a su vez se deriva de 2 vocablos, uno ob, que significa alrededor, y 2 ligare, que debe entenderse como ligamen o atadura. Entonces la palabra obligación es una atadura o un alrededor de una atadura. Por ejemplo, cuando hablamos de las obligaciones tributarias, estamos ligados a pagar los impuestos del erario público. En la página 15 realiza 2 ejercicios que te van a ayudar a comprender las normas, los reglamentos, es decir, derechos y obligaciones. Nombra 8 acciones. Esta tabla debes de copiarla en tu libreta y señalar cuáles son derechos y cuáles son obligaciones. Por ejemplo, recibir educación, marca si es un derecho o una obligación. Recordemos que la educación es un derecho. Entonces, señalaremos la casilla que corresponde. En la segunda actividad vas a localizar un reglamento, ya sea de tu biblioteca, de tu escuela o de una biblioteca pública. Escribir esta tabla con los datos necesarios. Por ejemplo, reglamento de una biblioteca.
Identificar las características de dónde proviene, de una comunidad a la que comprende municipio o localidad. Derechos que protege, escribir ahí los derechos a los que se establece. Obligaciones que solicita, a lo que la persona está obligada. Pueden ser 3 derechos y 3 obligaciones. Y al final responde qué sucedería si las personas a las que comprende no hicieran caso de ese reglamento. Y también responde las preguntas: ¿cuál es su finalidad? Establece derechos, obligaciones y sanciones. ¿En qué contexto es aplicable? ¿Cómo se organizan sus partes? Desarrollo. Uso de verbos. Modo infinitivo o imperativo y tiempo y organización gráfica. Vamos a leer la página número 16, identificando la definición de reglamento, que está en la parte de arriba. Señala que es la colección de reglas o preceptos que dicta una autoridad competente. Al leer el reglamento de la Escuela Secundaria Técnica número 46 en tu libro de texto de Vicente Riva Palacio Guerrero, podremos identificar las características fundamentales que observes al ver la estructura, objetivos, derechos, obligaciones y sanciones, y luego revisar la redacción de verbos en infinitivo, modos, tiempos verbales y personas gramaticales, y los recursos gráficos que utiliza. Recordemos que el recurso gráfico es establecer en negritas, cursivas, números romanos o arábigos, títulos o subtítulos que organizan la información como aquí lo muestra. Si observamos, está por capítulos, por números arábigos, en los que podemos entender las características y organizaciones de los apartados. Por ejemplo, el capítulo 2 está marcado en número romano. Contesta las preguntas y escribe en tu libreta. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué añadirías o quitarías de él y por qué? Explicaremos el uso de verbos. ¿Qué son los verbos? Por definición, el verbo es la clase de palabra que expresa acciones, actitudes, cambios, movimientos de seres o cosas, o comúnmente nos lo definen como la acción que realiza el sujeto. Existen diferentes tipos de verbos. Primitivos, que son los verbos que no se derivan de otra palabra. Por ejemplo, lavar, cantar, correr, mirar. Los derivados, que son los verbos que se forman a partir de otra palabra. Alumbrar, lumbre, mejorar, que viene de mejor. Simples, que son los verbos formados por una palabra, volar, comer, escribir, etc. O compuestos, que son verbos formados por 2 palabras. Maldecir, contraponer, menospreciar, son verbos compuestos. Los prepositivos son los verbos que exigen la presencia de una preposición. Mi tesis consta de 5 capítulos. Renunció a, pero en esta ocasión explicaremos también la persona y número de esos verbos que están conjugados. Por ejemplo, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, que son el yo, tú, usted y el él, de forma singular, que con el verbo es yo camino, tú caminas, él camina. En su forma plural, de tercera persona a primera, podemos observar nosotros caminamos, ustedes caminan, vosotros camináis, ellos caminan. Pero en esta ocasión analizaremos el infinitivo del verbo. Sabiendo que existen muchas formas de entender a los verbos, en esta ocasión solo nos centraremos en los primitivos, verboides infinitivos, que los podemos encontrar de esa forma, que son los verbos que no se derivan de otra palabra. Por ejemplo, lavar, cantar, correr, mirar. Son los verbos que pueden agruparse según su terminación de la siguiente forma, que son 3. La primera, ar, lavar, estudiar, caminar, pensar, gozar. La segunda, leer, meter, correr, querer, crecer. Tercera, partir, resumir, vivir, dividir, exprimir. Ejemplos de oraciones con verbos en infinitivo. Entregar los trabajos de la clase de literatura a tiempo.
caminar por la tarde en primavera. Ahí observamos que es la acción entregar, caminar, que está subrayada, entendiendo que el infinitivo es la forma que se emplea para anunciar verbos. Este no expresa modo, tiempo, número ni persona. Identificar el modo imperativo. Existen 3 modos importantes en la lengua del español: modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El modo indicativo se usa para referir a hechos reales, ya sea en pasado, presente o futuro. Usted trabaja demasiado. Le gustaban las lentejas. Descansaremos en las playas orientales. El modo subjuntivo se usa para una acción de deseo, de creencia, de duda. Quiero que Antonio cocine. Siempre temí que pasara esto. No sé si haya terminado el trabajo. El modo imperativo expresa, suplica, mandato, ruego. Solo tiene segunda persona, singular o plural. Este es uno de los más sencillos. Indica orden. Apaga la luz. Escuchen ese ruido. Caminad a prisa. Es de los más sencillos. Lo utilizamos normalmente cuando vamos a dar una orden o una indicación. Y es el que utilizaremos al momento de redactar nuestras normas, porque son indicaciones que tenemos que realizar. Analicemos entonces. En la página 18 y la número 19 leeremos el reglamento de fútbol, el terreno de juego, que es la regla número 1, y observaremos la información gráfica, cómo está en negritas resaltadas, y también viene por apartados o capítulos. E incluso analizaremos en la página 20 la regla número 5, en la que están los verbos resaltados: designar, garantizar, abstenerse, tomar, tener. Tener y tomar son verbos en infinitivo. Tomará, podrá, aplicará. Analizaremos qué tipos de verbos son y realizaremos las actividades. Copiar esta regla número 5 en su carpeta o libreta de lengua materna. Cierre de sesión. Valoración del aprendizaje. Indicadores de desempeño. En esta sesión analicé y comprendí las características de los derechos y obligaciones en su conformación como documento legal. Marca sí o no. Identifiqué el uso de verbos en infinitivo, el modo imperativo de las oraciones sí y no. Analicé las características del reglamento y su conformación en artículos y capítulos como normas de convivencia para poder continuar con mi proyecto. E investiga 2 reglamentos, uno de deporte y otro de juego de mesa. Intégralos a tu libreta. Gracias. Envía las fotografías al correo de la clase. Actividades y ejercicios. Apuntes de la clase de hoy. Investigación pegada o escrita de los 2 reglamentos. Éxito en todo.